era juntarnos ahora para ratificar la llegada de la indicación, pero hemos tenido, ya creo que vamos a una segunda o una tercera versión de indicación, porque han tenido que hacer algunas adecuaciones, según nos explicaba nuestra secretaria. Entonces le pediríamos a don Sebastián y a Alejandra que nos digan en qué consisten o por qué tuvieron que hacer adecuaciones a otros de los artículos o hacer referencia a otros de los artículos. Así, no sé cuál de los dos va a explicar. Está sin micrófono. Ahí sí. ¿Nos escuchan? ¿Ahí sí? Ahí sí, ahora sí. Sí. Por su intermedio, presidente, efectivamente el ingreso de las indicaciones responde a los cambios que consensuamos durante la comisión, incluyendo una incorporación de un nuevo grupo de beneficiarios que no solamente se restringe a los PBS de vejez entre 65 y 69 años. Perdón. No, Tenemos un problema técnico, ahí sí. Estamos con grandes dificultades técnicas acá. Estamos solo con teléfono, entonces esto está más complejo. Estamos cuidando la casa, aprovechando. Pero te vemos bien, no te preocupes. Son los únicos, veo que el senador Lagos también tiene graves problemas. Sí. Bueno, reiterar de que las indicaciones recogen el espíritu de lo conversado. Ya, Lagos, que vamos a escuchar la explicación. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ya, entonces reiterar que las indicaciones lo que recogen es el espíritu de lo acordado ayer, incluyendo un nuevo grupo de beneficiarios, no solamente lo que conversamos ayer de pensión básica solidaria de vejez entre 65 y 69 años, lo que también automáticamente incorpora los pensionados básicos solidarios de invalidez mayores de 65 porque automáticamente pasan a ser pensionados básicos solidarios de vejez. Eso adicionamos también una sentida pedida de la comisión que obviamente habíamos estado conversando, que dice relación con aquellos pensionados del pilar solidario que tengan una pensión no completamente una PBS, sino que una pensión autofinanciada tan baja que implique que el aporte previsional solidario termine en una pensión de igual o menor monto que la pensión básica solidaria de vejez. Entonces ahí estaríamos incorporando un grupo importante de beneficiarios y las adecuaciones que se entregaron posteriormente, senador Pizarro, hacen relación más bien a referencia y a una corrección en un literal que quedó también con una complejidad, pero el espíritu es exactamente el que estamos conversando acá. Esa es la esencia. No sé si queremos ir indicación por indicación, porque hay algunos otros cambios, pero son aquellos temas que están conversados previamente en la discusión de ayer en la comisión. Ya. Entonces, Sole, tú no tenemos comparado todavía, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde van a ir las indicaciones? ¿Si podemos tener una figura sí o no? O sea, no, hay que ir viéndolo con la indicación, porque si la última versión llegó hace un minuto, no tenemos ninguna posibilidad de incorporarla en un comparado. Así que hay que mostrar la indicación. Hay que mostrar la indicación. Texto y vamos viendo, claro. ¿Cuál es la primera? Presidente, voy a leer desde ahí mismo. El Ejecutivo entonces presenta unas indicaciones al artículo único. La primera, para reemplazar el actual numeral 4, que introduce modificaciones al artículo 5 por el siguiente. 4. Sustituyese el inciso primero del artículo 5 por el siguiente. Artículo 5. También serán beneficiarios del ingreso familiar de emergencia aquellos hogares que cumplan con los siguientes requisitos cumulativos. 1. Que integren el registro social de hogares, definido en el Decreto Supremo número 22 de 2015 del Ministerio de Desarrollo Social, o el que lo reemplace. Y 2. Que estén... Eduardo, ¿puedes bajar lo que estoy leyendo de ahí? No tengo la auto. Que estén integrados por una o más personas que sean beneficiarios de una pensión básica solidaria de invalidez, que establece el artículo 16 de la ley número 20.255, o una o más personas que sean beneficiarios de la pensión básica solidaria de vejez, que establece el artículo 3 de la mencionada ley.
Esa es la primera de las indicaciones que se presentaron. Ya, esa es la ¿Y era? que... Sí. Alejandra. Sí, Presidente, Ahí ¿quiénes son los Tomás, incorporados? ¿Perdón? presidente, si usted se fija, la indicación, básicamente lo que queda de referencia ahora es todos los pensionados con pensión básica solidaria de vejez e invalidez. Como se terminó con la diferencia entre los pensionados de vejez que tenían más de 70 años respecto a los que tenían menos de 70 años, como la pensión básica solidaria de vejez se recibe desde los 65 años, la redacción queda para todos los pensionados que reciben pensión básica solidaria de vejez e invalidez. A ver, pero Más abajo Sí. viene lo del aporte previsional solidario, senador Monte. no, si me nuevo preocupa artículo esto. 5A. No, si me preocupa esto. Esto es lo mismo que para... Es que yo quiero que esto quede en acta, señora secretaria, porque es lo mismo que para los mayores de 70. O sea, cada mayor de 70 o pensión básica, pensión de invalidez recibía 100.000 pesos, ¿no es cierto? Independiente de otras condiciones. Aquí Siempre le y cuando agregan no... ¿cuál es, cómo es esto? ¿Es igual? Igual a lo que pasaba con los mayores de 70 hasta el aporte previo. Importante destacar, senador Montes, por su intermedio, presidente, de que efectivamente puede ocurrir que ese pensionado viva en un hogar que sea receptor del ingreso familiar de emergencia. Y si en total ese hogar recibe más, evidentemente se le va a entregar lo que más le convenga. ¿Me explico, no? Y eso está convenido desde la primera versión de la ley. Pero no, esto está centrado... ¿Más que? Más de aporte, 400. en el fondo, si vive en un hogar donde hay, obviamente, donde el aporte per cápita es mayor a 100.000 pesos, perdón, es de 100.000 pesos, le va a convenir recibir, obviamente, el otro beneficio. Esto corresponde a aquellos hogares que quedan fuera del ingreso familiar de emergencia y que tienen en su hogar un pensionado en estas condiciones, que es lo mismo que en la versión primera y segunda de la ley, solamente que estamos incorporando el tramo etario para la pensión básica solidaria de vejez entre 65 y 69 años. Claro, pero el problema es dos pensionados de 65 a 69, cada uno tiene 130, suman 260 y el techo son 200. ¿Cómo corre en ese caso? Igual van a recibir 100.000 más cada uno. O sea, en todas circunstancias reciben 100.000 más. Bueno. Exactamente. Presidente, por Siempre su intermedio, Claro, tal cual eso lo dice el senador es Montes. Presidente, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto. Por su intermedio, tal cual como lo dice el senador Montes y lo explicaba la subsecretaria Candia. Si es que en ese hogar hay ingresos que superan el umbral, ellos por el simplemente hecho de recibir una pensión básica solidaria o pensión básica solidaria de invalidez, van a recibir los 100.000 pesos correspondientes al integrante. Ahora, si es que en ese hogar que efectivamente puede recibir el IFE, porque hay otros integrantes cuyo ingreso está bajo el umbral, puede ser que efectivamente reciban también el beneficio, dado que resulta más ventajoso para ese hogar el que sean considerados como todos los integrantes y no solamente el pensionado. Por lo tanto, frente a cualquier duda, lo importante es dejar claro que independiente cuál sea los ingresos que se reportan para un hogar donde hay un integrante que recibe la pensión básica solidaria, va a recibir el ingreso familiar de emergencia por ese integrante. Esto quede clarísimo en el acta, porque podrían haber otras interpretaciones. Sí, el riesgo es... El problema va a ser cuando los otros integrantes le digan a ese Claro, la pensionado, plata es oiga, mía. usted no reciba porque nosotros podemos recibir 100 cada uno y son 500, supongamos que sean 5. Ahí se va a armar un lío. Claro, Pobre lógico. viejo. Pobre viejo. Bueno, ya, esa es una cosa. Sigamos con la... Pero está claro. Sigamos con la otra. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Luego, ¿Quién llegó? Muy
Muy buenas tardes a todos. Los echo tanto de menos que los sigo desde la U. Sí, así nos hemos dado cuenta. No hay cómo sacárselo de encima, ¿eh? Ni con un cambio de gabinete. Y aparece por todos lados, weón. Ahora lo vamos a tener más seguido acá todavía, va a ser peor. Ya, vamos a los otros, Soledad, que tenemos sesión un ratito. Hay otra indicación que agrega un nuevo numeral 5 del siguiente tenor. 5, agrégase un nuevo artículo 5A a continuación del... Disculpe. Agrégase un nuevo artículo 5A a continuación del artículo 5. Artículo 5A. También serán beneficiarios del ingreso familiar de emergencia aquellos hogares que cumplan con los siguientes requisitos cumulativos. 1. Que integren el registro social de hogares definido en el Decreto Supremo número 22 de 2015 del Ministerio de Desarrollo Social o el que lo reemplace. 2. Que estén integrados por una o más personas que sean beneficiarios del aporte previsional solidario de invalidez o una o más personas que sean beneficiarios del aporte previsional solidario de vejez. Y 3. Que la suma de las pensiones a la que tengan derecho, sumado al aporte previsional solidario que corresponda de acuerdo a la ley número 20.255, sea un monto menor o igual a la pensión básica solidaria de invalidez o vejez correspondiente al tramo de edad del beneficiario. El hogar que cumpla con los requisitos señalados en este artículo tendrá derecho al tercer aporte del ingreso familiar de emergencia, el que se calculará multiplicando el número de integrantes del hogar que cumpla con lo señalado en el literal 2 del inciso precedente, por las cantidades que a continuación se indican. Tercer aporte, 100.000 pesos. Para estos efectos, el Instituto de Previsión Social deberá remitir la primera quincena de cada mes a la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia la información sobre las personas que sean beneficiarias del aporte previsional solidario de invalidez y del aporte previsional solidario vejez, que la suma de las pensiones a la que tengan derecho, sumado al aporte previsional solidario que corresponda de acuerdo a la ley número 20.255, sea un monto menor o igual al que reciben los beneficiarios del inciso primero por la pensión básica solidaria de invalidez o vejez, considerando en este caso el monto correspondiente al tramo de edad del beneficiario. Ya, o sea, esto es lo que se incorpora. Aquí donde nosotros habíamos entendido, uno es una cosa y otro es otra. Porque, y por eso yo hice la pregunta al ministro para que me aclarara si iban a ser todas aquellas pensiones que están dentro del sistema de la AFP y que reciben el pilar solidario. Yo había entendido que sí, y es una cantidad grande, y esto lo acota, por lo que entiendo. Alejandra, ¿está con el apagado? ¿Está con el micrófono apagado? Presidente, por su intermedio, efectivamente lo que corrige esta indicación es una petición bastante sentida por parte, obviamente, de las conversaciones que habíamos sostenido en la Comisión de Hacienda, donde evidentemente hay un grupo de pensionados que recibe aporte previsional solidario y que finalmente termina teniendo una pensión bastante similar a la pensión básica solidaria de vejez, y que por ende, por el solo hecho de cotizar, podría no estar en condiciones de recibir el mismo beneficio, incluso también estando en el pilar solidario. Eso es lo que conversamos largamente de manera interna, de poder hacer este esfuerzo, de poder incorporarlos también en que reciban el aporte, al igual que lo van a hacer ahora todos los pensionados básicos solidarios de vejez. ¿Cuánta gente es? Estamos hablando, de acuerdo al informe financiero, si no me equivoco, deme un segundo, presidente, se lo doy de inmediato. Le doy el número final. Esto contempla pensión básica solidaria, perdón, aporte previsional solidario de vejez e invalidez. Eso también es importante destacarlo, sí, que tengan esta situación recién conversada. Estamos hablando de cerca de 170.000 pensionados, presidente. Adicionales. Presidente, pido la palabra, si es tan amable. Don Pepe.
Presidente, yo quiero en primer lugar agradecer porque a mí me parece de enorme justicia que incorporemos a estos pensionados que tienen una pensión igual o inferior a la básica solidaria, pero la han construido con aporte previsional solidario porque cotizaron, algunos años de su vida cotizaron y por lo tanto son sus ahorros más el aporte previsional solidario. Así que muy bien, lo agradezco mucho. Tengo sí una duda porque aquí hablamos solo del tercer aporte y yo entiendo de que vamos a tener el aporte del mes de... A ver, ¿este tercer aporte corresponde al mes de agosto? Porque yo quiero recordar que hay un aporte que se facultó al presidente de la República para que lo fije entre el 80 y el 100% de... El cuarto. Ese es el cuarto. ¿Quedarían sin el cuarto? No. Dale eso. Presidente, por su intermedio y respondiendo la pregunta del senador García, lo que se está proponiendo acá es que efectivamente ellos van a recibir el tercer aporte y también naturalmente el cuarto y eventualmente, en caso que finalmente se operativice el quinto y el sexto, serían beneficiarios. Perfecto, me parece muy bien, así tiene que ser. ¿No les complica que no lo diga? ¿Por qué dice solo el tercer aporte? Es que esto está, presidente, establecido en el artículo 5 bis. Ya, yo solo pediría que ojalá en la sala para la historia fidedigna de la ley ustedes lo pudieran aclarar. Resaltar, digamos, para que no quede ninguna duda. Presidente, aprovecho el espacio también para contarle que nos acompaña hace un minuto la ministra Rubilar, que acaba de llegar. No sé si la logran ver, porque no veo. Ahora nos puede ir bien. Sí. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, presidente. ¿Cómo estamos, ministra? Muy buenas tardes a todos. Suerte, éxito y buen criterio. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Saludar a todos los honorables senadores de la comisión. Es para mí un orgullo partir de mi labor como ministra de Desarrollo Social y Familia en esta comisión de Hacienda del Senado. Pido toda la ayuda posible para hacerlo de la mejor manera. Además, muy contenta de estar en este trabajo mancomunado y no tengo duda alguna de que podemos hacer grandes cosas. Así que lo primero, y también plantear que agradecemos todos los esfuerzos hechos también por esta comisión y por los senadores en el debate que han permitido estas indicaciones que mejoran muchísimo el proyecto de simplificación del IFE y hacen más justicia también con los pensionados que no estaban siendo considerados. Así que son de las noticias que motivan a uno a hacer este trabajo. Así que muchas gracias por su intermedio, presidente, a todos los senadores. Muchas gracias, ministra. Nosotros le agradecemos también, porque el ministro anterior, aquí le digo nada, no había caso de hacer nada. Y así. Y más encima lo mandaron ahora al Congreso, así que doble problema. Pero yo creo ahí que fueron premiados ustedes, presidente. Bien. Ok, bienvenida, ministra. Mucho gusto y ojalá le vaya muy bien como le han deseado todos y ojalá tengamos proyectos en los cuales nosotros podamos colaborar y aportar como es nuestro espíritu. Muchísimas gracias. Bien, entonces, sigamos, Sole, para ver cómo seguimos avanzando en esto. A continuación, el Ejecutivo propone agregar un nuevo numeral 6 del siguiente tenor. Reemplázase en el inciso primero del artículo 5 bis la expresión O5 por la siguiente, O5 o 5A. Por los dos artículos agregados. Sí, presidente, sí. Por su intermedio, ahí es donde queda materializada también de manera expresa lo que hablábamos recientemente en relación a la incorporación de los hogares que van a recibir el IFE, que reciben el aporte, el APS, y el aporte número 4. Ya. Ok. ¿Hay otro más, Soledad? Sí, varios. Presidente, enseguida el Ejecutivo agrega un numeral 7 que modifica el artículo 7 de una cierta manera. Yo quisiera preguntar
en la sesión anterior se aprobaron indicaciones del Ejecutivo para incorporar numerales 5 y 6, que ahora cambiaron en su contenido. Uno de ellos modificaba el artículo 7, que se modifica también ahora en otro numeral, pero de otra manera, y el número 6 modificaba el inciso final del artículo 8. Entonces, yo quisiera saber si esto significa que la nueva indicación del Ejecutivo actual deja en nada esos numerales 5 y 6 aprobados ayer. Sebastián. Estamos revisando. Presidente, Sí. por su intermedio, ahí aclarar que la única modificación que se hizo, porque este es el artículo que tiene relación con la acción en donde el Ejecutivo va a salir a buscar a aquellas personas que no hayan apelado para que puedan actualizar sus ingresos. En la redacción que habíamos aprobado durante la tramitación, eso estaba circunscrito únicamente para aquellas personas que no habían percibido el ingreso. Pero recordemos que hay un grupo que es aquellos que, percibiendo el ingreso, aún así podrían estar disconformes con el monto recibido. Y por lo tanto, el ajuste que se está haciendo con esta indicación, presidente, por su... Eso les permitiría postular. recibido el ingreso familiar de emergencia y no hayan apelado, puedan igualmente actualizar sus ingresos. Por un tema de por disconformidad de monto, recordando que para un grupo se les calcula solamente el complemento o la diferencia. Eso es la aclaración, presidente. Soledad, ¿le queda claro? Porque después todo hay que explicarlo en el informe. No, no me queda claro. O sea, no me queda claro. O sea, ¿es lo de ayer más lo de hoy? No, corrígelo ayer. Sí, esto corrige, secretaria, lo de ayer. Y, perdón, se escucha pésimo, hay una interferencia. Entonces, no es... Entonces, lo único que se modificaría en el artículo 7 es lo que vamos a ver enseguida, que viene numerado como indicación 4 en la versión que nos han hecho llegar ahora. Y no serían las enmiendas al inciso primero, ni se agregaría un nuevo inciso segundo. No tengo el comparado. Acá tengo el comparado que teníamos. ¿Estamos en él? No. Voy a acercarme al teléfono, secretaria, para poder ver bien lo que está proyectando. ¿Lo podría proyectar de nuevo, Soledad, por favor? Por su intermedio, presidente. Sí. ¿Y quiere que le lea lo que se había aprobado ayer para que lo veamos en relación con lo de ahora? Sí, mejor. Sí, eso sería muy bueno, Soledad. Muchas gracias. Ayer se aprobó un numeral que modificaba el artículo 7 de la siguiente manera. Eliminaba de su inciso primero la última frase. Luego incorporaba un inciso segundo del siguiente tenor. También integrará la mencionada nómina aquellos hogares que, habiendo solicitado el ingreso familiar de emergencia conforme lo establecido en el inciso 4 de este artículo, no lo hubiesen percibido por no cumplir con uno más de los requisitos para ser beneficiario de dicho aporte, siempre que cumplan con los requisitos para ser beneficiario del ingreso familiar de emergencia al momento del correspondiente aporte de conformidad a lo establecido en esta ley. Y hoy día modifican ustedes el artículo 7, pero en otra parte, reemplazan el romanillo quinto y agregan un romanillo sexto. Entonces, la pregunta es... Sí, son las dos. Son las dos. Son las dos, sí. Porque lo que estamos haciendo acá es añadir en lo que estamos ingresando ahora es la referencia a los cambios que se hicieron respecto a los pensionados con las indicaciones recién ingresadas. Perfecto. Entonces son los cambios de ayer más los de hoy. Y luego, así es. Y luego ayer también se incorporó un numeral 6. Después le cambiamos la numeración. Lo que me importa es saber si el contenido es el que va a sobrevivir. Que sustituía en el inciso final del artículo 8 la expresión inciso primero y segundo por incisos primero, segundo y tercero, que era un ajuste de referencia en relación con las modificaciones que se habían acordado antes. Así es, Soledad. Y sigue vigente entonces eso. Así es. Sí. Ya, perfecto. Eso era lo primero que quería aclarar. Entonces ahora seguimos con las modificaciones propuestas ahora respecto del artículo 7. La indicación 4
agrega un nuevo numeral 7 del siguiente tenor. Modifica el artículo 7 de la siguiente forma. Reemplázase el romanillo quinto por el siguiente. Quinto, ser beneficiario de la pensión básica solidaria que establece el artículo 3 de la ley número 20.255. B, agrégase a continuación del romanillo quinto, uno sexto del siguiente tenor. Sexto, beneficiarios de alguno de los aportes previsionales solidarios a que se refiere el artículo 5A. Ya, esos son los aportes del pilar solidario que llegan a pensión básica. Sí, es para pasarlos a nómina automática. Perfecto. Eso. Luego, la indicación número 5 reemplaza el primer inciso de la letra B del actual número 5, que introduce modificaciones al artículo 10 por el siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, tomará contacto con aquellas personas que hayan solicitado el ingreso familiar de emergencia y no han ejercido la reclamación regulada en este artículo para informarles acerca de la posibilidad de actualizar sus ingresos. Tal actualización deberá realizarse en un plazo de 15 días hábiles. Lo anterior para efectos de poder acceder al beneficio y a los aportes que procedan en virtud de dicha autorización. Yeah. Esto también se había aprobado de otra manera. Sí. Se había aprobado en una combinación de la indicación presentada por el Ejecutivo y de la indicación presentada por el senador Coloma. Y además con un segundo inciso, lo del plazo de 30 días, en el fondo del silencio administrativo. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Esto reemplazaría si se aprobara lo anteriormente acordado? No, porque el plazo al que te refieres tú es el de los 30 días que había pedido el ministro. Claro, esto solamente, presidente, por su intermedio, reemplaza el inciso primero. ¿Ya? Solo reemplaza el inciso primero y responde lo que había explicado brevemente en el punto anterior, me había anticipado, donde hacemos la posibilidad de que las personas actualicen la declaración de sus ingresos, no solamente para el que no recibió el pago, sino que también para el que, habiéndolo recibido, tiene o evidencia alguna disconformidad en relación al monto que percibió. En la misma discusión que tuvimos ayer. ¿Y puedo hacer una consulta, presidente? Sí, claro. Presidente, que a mí me gustaría que también en este caso se contactara a las personas que han recibido carta de rechazo de su apelación, porque ahora esas personas también van a poder optar un beneficio. También van a poder actualizar sus ingresos. O sea, no importa que la indicación no lo diga, porque en definitiva no es necesario, pero yo los entendería comprendidos en este artículo si es que no están en otro. Presidente. El lago Weber que tiene un oso marino ahí en la casa. Vino con el gallo a la reunión, a la sesión. Ahora es mi es un vecino, es el gallo un vecino. Ese gallo el vecino atiende muchas gallinas. ¿Qué vecino? ¿Del que todos conocemos? No. Presidente, vamos entonces con esta indicación. Por su intermedio, presidente, y para que quede la historia de la ley, efectivamente, esto no solamente para ir a buscar a aquellos que no recibieron el pago, y por eso lo vamos a hacer con todos ellos, sino que también, como decíamos antes, aquellos que habiéndolo recibido tienen algún tipo de desconformidad con el monto, por lo tanto, esperamos dar por aclarada la inquietud del senador García. Okay. Incluidos naturalmente los que recibieron carta y de acuerdo a la disposición transitoria de la ley, esto lo vamos a hacer para todos aquellos que tienen su situación pendiente en relación al aporte 2, que es el que ya se encuentra pagado, pero que sabemos que hay un número importante de hogares que está a la espera de la aprobación de esta ley para que nosotros podamos inmediatamente implementar esta medida
de contacto y de posibilidad de autorreporte para ser reevaluados a la hora de acceder al beneficio. Ok. Muy bien. Felicitaciones. Finalmente, Vamos a la número 6. Finalmente, la última indicación incorpora un artículo tercero transitorio nuevo. Artículo tercero, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dentro del primer semestre del año 2021, deberá presentar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara de Diputados un informe sobre el ingreso familiar de emergencia, el cual contendrá un análisis sobre su cobertura e impacto de dicho beneficio y de su relación con otras iniciativas creadas en razón a la pandemia provocada por la enfermedad COVID-19. El mencionado informe deberá incluir la opinión de expertos de reconocida experiencia en política social y que reflejen una adecuada diversidad de visiones, quienes serán convocados por dicho ministerio para tales fines. De igual manera, dicho ministerio, antes del 30 de septiembre del año 2020, deberá entregar una versión preliminar de dicho informe. Ambos informes deberán ser publicados en el sitio web institucional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Ya. Esto es lo que era la indicación primitiva del senador Monte, que habíamos visto si se podía buscar un cierto acuerdo. Entiendo que a las propuestas hechas por el senador Monte, que las conocimos nosotros en la comisión porque envió el texto, hay diferencia, y esto es lo que el ministerio propone más acotado, muchísimo más acotado de lo que habíamos planteado. Yo sugiero aceptar esto y nosotros hacer, como hablábamos antes, desde el punto de vista del Congreso, el seguimiento y la fiscalización y control que nos parezca pertinente. Nos habría gustado una instancia mayor, más objetiva, con otros objetivos. Senador Monte. Presidente, ¿puedo aclarar una cosa para la ministra? Lo que pasa es que nosotros creíamos que era muy importante que esta evaluación fuera del conjunto de la protección social, entendiendo que trabajo había que tenerlo, hay que presentarlo como indicación a la ley de trabajo y se coordinen. Pero es que esto no lo hiciera el Ministerio de Desarrollo Social, sino que lo hiciera un equipo que configurara el Ministerio de Desarrollo Social, de expertos, representativos, plural. Bueno, esto no fue aceptado, entonces queda que lo hace el Ministerio de Desarrollo Social y llama a algunos expertos a consultarle su opinión, que sabemos lo que es. Nosotros, en la manera de evaluar, en la evaluación de programa, la dirección de presupuesto lo hace un equipo diverso y no está el ministerio, nombra un representante a veces. Y en el caso que nosotros tratamos de comparar, ministra, fue el de educación, de la educación pública. Nosotros creamos un equipo de evaluación que tenía cada cierto tiempo y era plural, y no lo hacía el Ministerio de Educación, lo hacía una comisión distinta al ministerio. Bueno, esto lo hemos estado conversando toda la mañana, no llegamos a acuerdo. Lo que propone el presidente es que en el fondo nosotros igual como oposición vamos a tener que configurar un equipo de seguimiento distinto. Y bueno, lamentablemente queríamos hacerlo algo más incorporado, por lo menos de aquí a fin de año, ¿cierto? Terminaría a fin de año, de acuerdo a lo que está planteado. Ustedes lo trasladaron al primer semestre del próximo año, lo que nos parece totalmente fuera del tiempo, porque lo que nosotros necesitamos es tener lo más claro posible dentro de este año. Tenemos un informe preliminar que nosotros lo proponíamos, pero va a haber que hacer correcciones, porque incluso lo que aquí se ha hablado, yo no he hablado de los otros artículos, pero creo que los artículos planteados presentan preguntas, ¿no? Hay dudas de cuánta gente queda fuera de todo, por eso que era importante tenerlo lo más rápido posible. Pero bueno, es lo que, no sé por qué salió así, pero no nos queda otra que aceptarlo porque ustedes son el gobierno nomás. ¿Puedo agregar algo, presidente? Sí, yo he seguido lo más atento que puedo en la discusión de las indicaciones. Espero que después, no sé si en esta misma sesión, antes de ir a la sala, podamos pedirle a alguno de nosotros o al gobierno que trate de hacer un resumen no en detalle, pero pedagógico respecto al alcance que tiene este proyecto, para entender cobertura, montos de plata, etcétera. No quiero que vayamos en todo el detalle, pero quiero que le vamos a explicar al resto de los colegas, que eso es lo que no va a ocurrir. Eso es un tema que quiero pedirle. Pero en este tema en particular, yo le quiero recordar al Ministerio de Desarrollo Social de que este mismo año, ya no recuerdo si fue para el IFE 1, o para el IFE 2, o para el COVID-19, o cuál de esas medidas que antes de anunciar, el mismo ministerio convocó a un grupo de expertos, bien transversal, a dar su opinión sobre cómo se iban a usar esos recursos. No sé si se recuerdan ustedes. Sí, creo que sí, que se recuerdan, no se van a recordar. Entonces nosotros, yo lo que aspiraba, y creo entiendo que sabemos ustedes también, pero yo aspiraba que se constituyera una instancia de ese tipo. No digo que estuviera certificada
ni que tuviera rango legal, pero que quedara una mínima institucionalidad para estos efectos, y entendiendo todas las limitaciones de información de datos que podamos tener, la idea de ir hacia septiembre era para ir formándonos una idea de cómo se está aplicando todo esto, ¿ya? Nuevamente, entendiendo que como esto es nuevo, que esto es extraordinario, que esto demanda mucho trabajo del ministerio, de los funcionarios públicos, que esto va a estar lleno y plagado de situaciones complejas, algunas no van a resultar, algunos van a quedar molestos, pero va a tener tal vez éxito, de ir tomándole el pulso a esto. Ese era el objetivo, no era establecer una burocracia adicional y que tuviera que tener un rango legal o permanente, pero nos parecía que ese era el esquema que yo lo observé, por eso yo pedía un mínimo de formalidad en esa instancia, y me recordé entonces de lo que se hizo un mismo gobierno, convocó, me recuerdo que estaba Andrea Repeto entre los expertos, y que dieron su opinión, ¿ah? Y bien, eso es lo que estábamos pidiendo nosotros, por lo menos es lo que yo aspiraba, ¿no? Bueno, Presidente, por su intermedio. Señor Pizarro, está pidiendo la palabra la ministra Rubilar. Sí. Ya está peleando el senador Pizarro. Presidente, ¿se ve o no se ve? Te veis mejor que cuando te veis. Ahí está. No, presidente, pasa que yo quiero hacer un breve punto de inflexión, una pausa, aunque sea leve, porque si uno mira los deseos de los parlamentarios en cuanto a ser parte de la toma de decisiones y de colaborar para hacer un mejor proyecto, yo creo que es difícil una receptividad más grande que el que ha tenido la autoridad. Entonces, yo querría oír frases un poquito más generosa, tampoco quiero llegar a exceso en esa materia, pero de verdad yo siento que aquí parece que todo lo que uno va tratando de construir para oír, para escuchar, como que siempre es insuficiente, como que siempre es poco, que siempre hay un tema que queda, que parece que era justo el más importante, a pesar de que el otro que era importante, que se resolvió bien, deja de serlo una vez resuelto. Entonces, yo trataría de ser un poquito más positivo, porque aquí hay un esfuerzo enorme de los parlamentarios, todos hemos presentado indicaciones del presidente por tratar de escuchar y de canalizar algo que no es tan difícil, de los distintos ministros que han seguido sucediendo, y en particular de los subsecretarios, que han hecho un esfuerzo muy notable por tratar de aunar voluntades, aquí no imponer ni aplanadora, ni que porque uno es ejecutivo o no ejecutivo. Entonces yo por lo menos, presidente, me sentiría más tranquilo valorando el esfuerzo que se ha hecho, que ha sido muy grande, también incluye al ministro de Hacienda, porque creo que es lo justo. Entonces no quiero ser alguien de repente está viendo este debate y pareciera, digamos, que aquí hay una especie de ceguera y sordera respecto del manejo de un proyecto de esta naturaleza. Yo pienso todo lo distinto. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de escuchar y oír, probablemente mucho más grande que en otros gobiernos en relación a quienes pensaban o comisiones pudieran ser oídas de esa manera. Yo por lo menos quería dejar constancia de esto antes de su eventual, porque a esta altura siempre eventual aprobación. Gracias, presidente. El senador Lagos fue tan generoso que le dijo al secretario que le hiciera la minuta para intervenir mañana. O sea, que si no, bueno, ¿y no va a ser hoy día? ¿Yo para mañana? Yo para mañana. No, porque hoy día no vamos a alcanzar, si eso es lo que quiero... Bueno, ya si yo estaba preguntando nomás. Sí. Yo quiero decir una cosa, presidente, pero la ministra iba a hablar. Antes de darle la palabra a la ministra, le sugiero, porque ya está... Además la minuta la tiene que hacer el gobierno. Una palabra, presidente. Antes de darle la palabra a la ministra, lo que pasa es que quiero que nos pongamos de acuerdo en lo siguiente. Demos por aprobadas las indicaciones. Le vamos a pedir a Soledad que tranquilamente pueda hacer y trabajar el informe. Yo lo que creo que corresponde por el lado nuestro es pedirle a la sala, a los comités, a la mesa del Senado, que podamos ver este proyecto en específico mañana, en algún momento después seguramente de la emisión de televisión. Porque hoy día, con toda razón, los colegas del plenario nos van a decir, oiga, ni ustedes han logrado ver bien el proyecto, menos lo vamos a ver nosotros sobre tabla. Y ese es un hecho, no vamos a provocar un alegato como el de ayer, que perdimos 1 hora y media
por una cuestión procedimental. Entonces, y además porque la secretaria necesita tener la claro, articular por lo el mismo informe. el documento. Entonces, por eso es que les pido que hagamos eso. Nosotros, volviendo a la sala, le pedimos a la mesa a ver si pueden hacerlo mañana. Si no, ya tendrá que quedar, no sé, el lunes, el martes, no sé. ¿Ya? Pero eso es lo que quería decirle. Señora ministra, ¿usted quería decir algo? Está con silencio. Hay que activar el micrófono, Sebastián. Lo importante es que despachemos el IFE 3 antes que se nos junte con el IFE 4. Eso es la próxima semana. Tenemos tiempo todavía. Estamos con el seguro de cesantía 3 en este momento. Yeah. Son las series. Y viene en camino el Fogape 2. Esto está como la serie de Netflix. Por su intermedio, presidente. Por su intermedio, presidente, escuchando al senador Monte y al senador Lagos Weber, es la intención del gobierno de poder dar curso a ese compromiso de la comisión de expertos para poder entregar un informe que esté validado y que entregue el uso de los recursos de lo que es la red de protección social que hemos construido entre todos. Y en ese contexto, la indicación deja establecido de que este informe va a incluir la opinión de expertos de reconocida trayectoria, en el mismo contexto de lo que planteaba el senador Monte y Lagos Weber. Lo que nosotros podríamos ofrecer, porque es nuestra intención, tal cual como lo decía el senador Coloma, de poder ir subsanando las diferencias que hemos tenido en esta materia, que con la versión preliminar del 30 de septiembre nosotros podamos traer ese día a los expertos que constituyen esta comisión, a la Honorable Comisión de Hacienda del Senado, en conjunto con nosotros, y poder mostrar la versión preliminar con fecha 30 de septiembre del uso de los recursos fiscales, y finalmente la entrega final del primer trimestre del próximo año, lo que tiene como objetivo es poder rendir cuenta de todos los usos que podamos haber tenido en una pandemia que claramente es incierta de su término. Por lo tanto, si la Honorable Comisión lo tiene bien, nosotros podríamos hacer esa sesión al 30 de septiembre o la fecha que corresponda en esa oportunidad, trayendo los expertos, escuchándolos y esa versión preliminar haciéndola efectiva en la Comisión de Hacienda. Esa es nuestra intención. Y lo segundo es poder plantearle, ojalá poder tener el despacho de este proyecto lo antes posible. Nos gustaría claramente poder ir a la sala hoy día. El ministro Monkever está acá en Valparaíso, yo también estoy acá en Valparaíso, los subsecretarios, como ustedes lo pueden ver. Yo entiendo que la decisión de la comisión puede ser diferente, lo he entendido, y hay que reconocerlo. El planteamiento de las indicaciones bastante encima de lo que es la comisión, en nuestro esfuerzo de hacerlo de la mejor manera posible y finalmente representando la inquietud de ustedes como senadores que nos han manifestado estas modificaciones necesarias. No obstante que si no se pudiera hoy día, que para nosotros sería lo más relevante, y estamos solicitando un informe claro respecto a los alcances de estas indicaciones, de la cantidad de personas beneficiadas, etcétera. Si por algún motivo no pudiera ser hoy, que es lo ideal, pediríamos que fuera mañana, efectivamente a primera hora, a fin de que la Cámara de Diputados pudiera despachar este proyecto de ley el día de mañana, dándole una buena noticia a muchas personas que están esperando la posibilidad de volver a tener una esperanza de ser acogidos en esta solución. Entonces, nuestro planteamiento es que estamos haciendo la minuta de los alcances prácticos que nos están solicitando los honorables senadores. Ojalá pudiera ser visto hoy, y si no, presidente, entendiendo que pudiera haber algo de mayor exigencia, mañana temprano para que la Cámara lo pudiera despachar. Muchas gracias, ministra. Tenemos conciencia de la urgencia, pero también tenemos conciencia de que tenemos que hacer las cosas bien. No le vamos a repetir todo lo que ha sido la discusión respecto de los alcances del IFE 2 y el por qué se hace este proyecto. No quiero entrar en ese debate porque si no va a ser interminable. Entonces nosotros lo que vamos a hacer primero que nada es tener un buen informe de la Comisión de Hacienda, y para eso le vamos a dar el tiempo que necesite nuestra secretaria y don Eduardo, porque están sometidos
a un estrés bastante grande, igual que todos nosotros, reuniones todos los días, informe. Y lo segundo es que vamos a plantear, una vez que Soledad nos diga más o menos en los tiempos en que puede tener eso claramente, vamos a plantear en el plenario, en la mesa, el que al menos se pueda ver mañana, lo más temprano posible. Ojalá a primera hora, como dicen ustedes. Nosotros teníamos citado a Hacienda para ver el proyecto de protección social, pero podemos pedir que se constituya el Senado antes. Eso puede ser. Muchísimas gracias, presidente. Eso podría posibilitar que la Cámara, que tiene muy buena voluntad y está manejada por una mesa que yo me imagino que le va a dar todas las facilidades al gobierno, podrá citar emergencia en la tarde. Pero el problema además que nosotros tenemos que nuestros senadores en este tema necesitan tener el tiempo necesario, aunque sea la noche, para conocer el proyecto, porque esto es tremendamente sensible. Así lo entiendo, presidente, entiendo perfectamente la labor que tiene que hacer esta comisión de también sacar un buen informe para el resto de la sala del Senado. Nuestra solicitud, entendiendo eso y sabiendo de que la premura de nuestras indicaciones lo que buscaba también era poder llegar, porque estamos todos convencidos de que esta ayuda es necesaria e importante, y agradecemos su buena voluntad. Si mañana pudiera efectivamente sesionar el Senado y permitirnos pasar mañana mismo a tercer trámite en la Cámara de Diputados, estaríamos cumpliendo quizás los dos objetivos, ¿no? De un buen informe de la Comisión de Hacienda y a su vez el despacho en el día que teníamos contemplado. Muchas gracias. Entonces, desde el punto de vista formal, tomamos la votación y supongo que aprobamos las indicaciones que se han presentado en esta sesión especial. ¿Habría acuerdo de los colegas? Yo la última no la voy a aprobar, presidente. Bien. Las otras dos, bueno, tengo grandes dudas sobre su alcance, pero supongamos que sea exactamente... Yo, presidente, no sé quiénes quedan fuera, porque si me dice que todas las pensiones básicas solidarias están adentro, y las pensiones solidarias son 1.600.000, ¿quiénes quedan fuera? Porque aquí la suma de los 260, que son los mayores de 70, más los 100 que tenían pensión básica de invalidez, más los 200 que están ahora, no llega a la mitad. Entonces no entiendo mucho quiénes quedan fuera de la pensión básica solidaria en relación a esto. No me queda claro. Bien, Carlos, para entender bien, la última indicación es el artículo 3º que se refiere a la comisión especial. O sea, sí, por cierto, eso, la comisión esa que no se constituye, no es una comisión, es un informe. Lo que pedí aquí, está bien, ahí está lo que pedimos en el presupuesto en todos los ministerios siempre, pero no hay algo nuevo. ¿Vota en contra o se abstiene? Voy a abstenerme nomás porque no le encuentro sentido, pero no quiero votar en contra para no provocar un debate mayor sobre esto en la sala. Bien. ¿Los demás estamos de acuerdo? Sí. Ok. Estamos. Queda despachado entonces el proyecto. Usted nos avisa, Soledad, más o menos cuando crea que tiene un horizonte de tiempo. Dice que 2 horas más. ¿Soledad? Ah, bueno, ya, ok, perdón, que no había visto el... Bien, vamos a la sesión plenaria entonces, habiendo